Avión que entra aquí, desaparece sin dejar rastro. A pesar de que los aviones son el medio de transporte más seguro del mundo, existe la posibilidad de que pueda fallar y sufrir un accidente, sobre todo si sobrevuelan el cielo equivocado. Hoy nos espera una aventura en avión. Iremos recorriendo ciertos espacios aéreos en donde es probable que nuestro avión desaparezca sin dejar rastro. Empezaremos por el punto menos peligroso e iremos aumentando la intensidad hasta el más aterrador de todos. Definitivamente, tienes que quedarte hasta el final de este video, pues solo así descubrirás por qué avión que entra aquí desaparece sin dejar rastro. Número 7. El Triángulo del Lago Michigan. Recorremos los cielos de los Estados Unidos para acercarnos a un lugar poco conocido, pero que esconde un terrible peligro. Se trata del Triángulo del Lago Michigan, un lugar en el que los vuelos desaparecen sin prácticamente ninguna explicación. Sobre este lugar pesan decenas de incidentes macabros que se han estado registrando desde 1940. En cada ocasión, las personas que ingresan en el área invisible que conforma este triángulo desaparecen sin dejar evidencia de que alguna vez estuvieron con vida. En todos los casos, los aviones se encontraban en perfecto estado antes de ingresar en el lugar, pero a mitad de camino, algo terrible termina sucediendo. A partir de entonces, las autoridades no logran rastrear la nave ni a sus pasajeros, casi como si jamás hubieran existido. Esto fue exactamente lo que ocurrió con el vuelo 2501 de la aerolínea Northwest Airlines. Aquel 23 de junio de 1950, el avión tipo Douglas DC-4, encargado de brindar servicio transcontinental, se encontraba realizando un vuelo de rutina entre la ciudad de New York y Seattle. A bordo iban 104 pasajeros, quienes confiaban en llegar pronto a su destino. Sin embargo, cuando cayó la noche, el avión ingresó en la zona invisible del Triángulo de Michigan, conformada por Ludington, Michigan y Wisconsin. Esa decisión no era precisamente atípica. En muchas ocasiones se utilizaba esta ruta para cortar distancia y para esta fecha solo se habrían registrado unos pocos accidentes en la zona. Lastimosamente, el vuelo 2501 se iba a convertir en el mayor incidente de este triángulo. A mitad de la noche, las torres de control recibieron un mensaje del piloto. Este solicitaba un descenso rápido de unos 760 metros, pero aparentemente nunca lo consiguió. La central perdió todo contacto con el avión. Los radares tampoco lograron detectarlo en el cielo. Inmediatamente se inició una misión de búsqueda empleando sonares y pesca de arrastre para tratar de extraer del lago algún indicio o pista que condujera al paradero del avión, pero no hubo ningún resultado. El avión sencillamente desapareció. No hubo supervivientes, tampoco quedó ningún rastro de la nave ni señales del accidente. El vuelo 2501 simplemente desapareció. Algunos aseguran que durante el accidente, los pobladores que viven cerca del Triángulo de Michigan avistaron unas misteriosas luces flotando por el lago. Se ha especulado que quizás el avión pudo haber sido capturado por un ovni o algo por el estilo, pero como es lógico, es solo una teoría. Otras teorías intentan explicar el misterio por medio de algo más críptico y sorprendente, ya que en el fondo del lago existe una antigua formación rocosa que fue descubierta en el año 2007. Se trata de un anillo de rocas de casi 20 metros de altura, similar al Stonehenge, algo que resulta muy peculiar debido a su ubicación y que para muchos explica todos los fenómenos misteriosos que ocurren en el lugar. Aún así, las especulaciones son abundantes. De momento, lo único que es un hecho es que en este lugar las cosas no son lo que parecen. Existen informes que señalan varias desapariciones en esta zona desde el año 1891. Lo curioso es que no siempre ocurren vuelos. Los pescadores y navegantes también desaparecen sin que nadie vuelva a encontrarlos jamás, y casi siempre en circunstancias realmente enigmáticas. El número de personas que han desaparecido en este lugar alcanza varios centenares y ha ocurrido a lo largo de tantas décadas que resulta imposible no tener cierto recelo por él. Debido a ello, existe una probabilidad de un 30% de que un avión pueda fallar al ingresar en el Triángulo de Michigan. Esta es una cifra bastante peligrosa, pero no tanto como la que nos espera en el próximo nivel. Número 6. Archipiélago de los Roques. Cambiamos de cielo y esta vez nos adentramos al territorio de Venezuela, específicamente al norte de este país, el lugar en el que se encuentra el archipiélago de los Roques, un importante destino turístico y vacacional que cuenta con algunas de las playas más hermosas del Caribe.
El archipiélago está formado por 350 islas, cayos e islotes, y en principio, todo es fantástico en este lugar. Sin embargo, debajo de esta aparente belleza, existe un misterio intrigante que lo convierte en un lugar sumamente peligroso para los aviones. Desde los años 90, esta isla se ha ganado una reputación tenebrosa al atraer a todo tipo de millonarios y gente amante del lujo a una trampa mortal. Los informes revelan que decenas de personas han desaparecido en la zona, todas ellas a bordo de un avión cuyos restos jamás fueron localizados. Por ejemplo, en el año 2008, una aeronave en la que iban 14 personas a bordo sufrió un accidente y se estrelló en algún punto de Los Roques. Las autoridades trataron de localizar al avión inmediatamente, pero jamás fue encontrado. De hecho, solo se localizó el cuerpo de uno de los pasajeros, pero inexplicablemente no hubo ningún otro rastro, ni de otros cadáveres, ni del propio avión. Este no es un caso aislado. Una de las historias más sorprendentes de este lugar ocurrió el 4 de enero de 2013. Aquel día, un pequeño avión bimotor BN2 Islander había despegado desde Los Roques con dirección a Caracas, la capital de Venezuela. A bordo iba el magnate de la moda italiana Vittorio Missoni, su esposa y 4 personas más. La torre de control no registró ningún obstáculo en el cielo. De hecho, al ser un país caribeño, existen pocos contratiempos meteorológicos. Sin embargo, de alguna manera inexplicable, la nave desapareció mientras sobrevolaba por un banco de nubes sobre el archipiélago de Los Roques. El avión tenía suficiente combustible, había recibido todas las verificaciones de seguridad y mantenimiento técnico antes de despegar, pero aún así, se extravió en los cielos. Las autoridades venezolanas iniciaron una búsqueda masiva del magnate y su familia, sin encontrar ningún rastro o indicio que permitiera localizar su paradero. No fue sino hasta 5 meses después, cuando un barco oceanográfico localizó el avión justo al norte del archipiélago, algo que no tenía sentido, ya que el avión viajaba hacia el sur. Además, a la familia de Missoni le entregaron una serie de cadáveres que no pudieron reconocer y que aseguraron no pertenecía a su hijo. Estos casos han hecho que, al referirse a este lugar, muchos hablen de la maldición de Los Roques. Su fama ha hecho que se le compare con algunos de los lugares más terroríficos y las zonas en las que las desapariciones son algo común. Por supuesto, esta no es una reputación infundada. En Los Roques, todos los accidentes son misteriosos y muchas veces los vuelos se realizan en avionetas o aviones antiguos que facilitan que ocurran cosas peligrosas. Por todo ello, existe un 45% de probabilidades de que el avión pueda fallar en este lugar. Pero desde luego es solo el comienzo. El nivel sigue aumentando y es hora de conocer otro lugar peligroso. Número 5. El Estrecho de Bass. Visitamos las costas australianas para descubrir un lugar misterioso en el que no solo desaparecen aviones, sino cualquier vehículo que intente atravesarlo, desde barcos, canoas y hasta lanchas. Nada escapa del Estrecho de Bass y su historia es una de las más inquietantes. El Estrecho de Bass mide apenas 300 kilómetros de largo y 200 de ancho, pero su fama tenebrosa lo ha acompañado desde su descubrimiento en el año 1797 por el barco Sydney Cove, el cual pasó a ser uno de los primeros en sumar vidas humanas a sus aguas. Desde entonces, este lugar se ha convertido en el epicentro de las desapariciones de este país, una fama que se ha labrado con mucho esfuerzo. Solo entre 1934 y 1935, el Estrecho de Bass fue la última parada de aviones como el Miss Hobart, el Airco DH-9, el Loina y otros tantos que en menos de un año dejaron un saldo de desaparecidos superior a las 50 personas. En todas las ocasiones, los pilotos del avión trataban de comunicarse con la torre de control, pero casi siempre la señal se interrumpió bruscamente. Luego, cuando los rescatistas acudían al lugar, el paisaje no mostraba ningún indicio de que hubiera ocurrido algo. Este tipo de situaciones se repitió a lo largo del tiempo, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un lugar en el que los pilotos experimentaron situaciones extrañas, muchas de ellas relacionadas con ovnis y extrañas figuras que aparecían desde las profundidades. Se calcula que al menos 17 aviones militares desaparecieron en este lugar. Sin embargo, puede que uno de los casos más emblemáticos del Estrecho de Bass sucediera varias décadas después, específicamente el 28 de octubre de 1978, cuando la avioneta Cessna 182 Skylane
se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento sobre la zona. El piloto en esta ocasión era el piloto Valentich, y mientras se dirigía a su destino en King Island, algo extraño sucedió. La voz de Valentich llegó a la torre de control, quien rápidamente identificó el terror y la preocupación en el piloto. El hombre aseguraba que mientras sobrevolaba por el estrecho, una misteriosa nave lo había tratado de interceptar. Al inicio creyó que se trataba de un avión, pero rápidamente confirmó que era algo muy diferente. Cuando le preguntaron por el modelo del avión, Valentich no pudo responder. Aquello tenía una forma alargada y era completamente de metal. También tenía luces intensas con patrones inconstantes y se movía a una velocidad que ningún avión de la época podía alcanzar. Valentich estaba completamente desorientado, pero estaba convencido de que iba a lograr escapar de la nave que lo seguía. Lastimosamente, no lo consiguió. Su avión desapareció en algún punto del estrecho y nunca más pudo ser localizado. A raíz de este caso nacieron miles de teorías respecto a qué podría estar causando la desaparición de los aviones. Los avistamientos de ovnis en este lugar han sido bastante frecuentes y muchos han especulado que podría tener alguna relación con lo que sucede en el lugar. Eso también ha sido registrado por los barcos, los cuales desaparecen de formas misteriosas en el estrecho de Bass. En la mayoría de los casos, nunca se consigue localizar ni siquiera algún trozo de madera roto o cualquier material que delate que antes hubo un accidente. Es como si simplemente fuesen extraídos del estrecho y llevados a un lugar desconocido. Todas estas misteriosas desapariciones se han cobrado centenares de vidas en más de un siglo. Esto significa que sufrir un accidente aquí tiene una probabilidad de casi 55%. No obstante, todavía falta varias paradas antes de llegar al lugar más peligroso de todos, así que mantente atento. Número 4. El Triángulo de Nevada. Regresamos a los Estados Unidos para descubrir un lugar poco conocido, al que casi nadie suele hablar, pero que esconde un peligro mortal. Se trata de un paisaje desolado, repleto de desiertos, montañas y matorrales que conforman el temible Triángulo de Nevada. Este lugar no solo está próximo a la famosa Área 51, sino que en las líneas invisibles que dibuja sus casi 40,000 kilómetros, se vienen registrando acontecimientos siniestros y peligrosos. Las estimaciones sugieren que en los últimos 60 años se han registrado un total de 2,000 accidentes en el área comprendida entre Las Vegas, Fresno y Reno, las tres puntas del Triángulo de Nevada. Lo curioso es que los accidentes aéreos en este lugar no suceden de forma natural. Cada uno de los casos está plagado de circunstancias misteriosas en las que ni siquiera los pilotos más experimentados han logrado sobrevivir. De hecho, un gran número de desaparecidos pertenece al ejército. Los aviones militares ingresan en esta zona, a bordo de naves como la B-24 Liberators o la B-17 Flying Fortresses y nunca regresan a la base. Entre los muchos casos que se han registrado, puede que el accidente más famoso lo encontremos en el caso de James Stephen Fawcett, un multimillonario empresario que había obtenido un gran número de récords mundiales, tales como ser la primera persona en darle la vuelta al mundo en solitario y hasta escalas en globo. En total sumaba más de 100 récords y la confianza de haber superado lo imposible lo condujo a su fin. El 3 de septiembre de 2007, Fawcett partió del Flying M Ranch en Nevada en una avioneta Super Decathlon. Su objetivo era dar un vuelo rápido de ida y vuelta, pero el veterano piloto no regresó a la hora señalada. Conforme avanzaron las horas, su familia comenzó a preocuparse y luego de que pasaron 24 horas, todos supieron que algo había salido terriblemente mal. Para encontrar a Fawcett se realizó una de las búsquedas más costosas y masivas de la historia de los Estados Unidos. Considerando que este piloto era multimillonario, su familia no escatimó en gastos. Se empleó el mejor equipo y tantos hombres como fue necesario para peinar el temible Triángulo de Nevada, pero nadie localizó nada. Después de casi un mes de búsqueda, suspendieron por completo la misión. Jamás se localizó el paradero de Fawcett, ni siquiera con todos los recursos dispuestos para encontrarlo. El veterano piloto simplemente desapareció sin dejar rastro, al igual que lo han hecho miles de personas que se han acercado a este temible lugar. Hasta ahora, nadie parece tener explicaciones para los acontecimientos de la zona. Las autoridades han tratado de identificar qué sucede en esta área desde hace varias décadas, pero los resultados han sido inútiles.
Lo único que está claro es que las posibilidades de sufrir un accidente en este lugar es de casi 65%. Y definitivamente no es un lugar por el que te gustaría volar. Número 3. El Triángulo del Dragón. Japón nunca ha sido un lugar precisamente normal, y luego de que conozcas el temible Triángulo del Dragón, descubrirás que este territorio está plagado de secretos. Ubicado en la región del Océano Pacífico, específicamente en el conocido como el Mar del Diablo, este misterioso triángulo se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Aquellos que se acercan demasiado terminan pagando con su vida el atrevimiento, y puedes estar seguro de que las probabilidades de sufrir un accidente aquí son sumamente altas. Este triángulo está compuesto por las líneas imaginarias que van desde las costas de Filipinas, la costa de Guam y el territorio insular estadounidense de Micronesia. Al verlo desde las alturas, se puede dibujar perfectamente el triángulo y los relatos de lo que sucede dentro de él son prácticamente una historia de horror. Los antiguos chinos en el año 1000 a.C. asociaban a este lugar con un terrible peligro, ya que en las profundidades dormía una criatura con forma de dragón, la cual tenía un hambre insaciable y arrastraba a las profundidades a cualquier barco que cruzase ese trayecto. Estas historias guardaban cierta pizca de realidad, ya que las profundidades están repletas de volcanes submarinos, los cuales entran en erupción regularmente y succionan a los barcos hacia las profundidades. Por supuesto, hay muchos más peligros aquí. Ya desde el siglo XIII, los antiguos mongoles perdieron gran parte de sus flotas tratando de avanzar por estos mares, justo cuando pretendían invadir Japón. También se han registrado numerosas desapariciones de buques, cruceros y pescadores, además de aviones y vuelos comerciales de Asia. Con el tiempo, las propias autoridades de la región comprendieron que el Mar del Diablo definitivamente no era un buen lugar para las comunicaciones y decidieron hacer todo lo posible por evitar esta ruta. Sin embargo, cada cierto tiempo alguna víctima termina por verse obligada a adentrarse en este misterioso triángulo para no volver a salir jamás. Algunas investigaciones han tratado de darle una explicación a los misterios que ocurren en este lugar. Para algunos, el Mar del Diablo forma parte de uno de los 12 vértices viles, un término que se utiliza para referirse a las zonas de altas aberraciones electromagnéticas de nuestro planeta. Esto podría estar afectando a los sistemas de los barcos y los aviones. También a este fenómeno se responsabiliza el hecho que entre el año 1952 y 1954 se registrara la desaparición de casi 700 personas. No obstante, investigaciones posteriores han criticado estos estudios, por lo cual el misterio del Mar del Diablo sigue sin tener una respuesta definitiva. Se desconoce qué fenómeno afecta a las aguas de este lugar, pero puedes estar completamente seguro de que las posibilidades de sufrir un accidente en este lugar es del 75%. Número 2. El Triángulo de Alaska. Elevamos el nivel y nos acercamos al que se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del planeta. A él se le atribuye la desaparición de aproximadamente 16,000 personas y algunos de los misterios más incómodos y aterradores del continente americano. Se trata del Triángulo de Alaska, un extenso territorio que abarca desde las islas de las Bermudas, Puerto Rico y Miami hasta las costas de Alaska. Al mismo tiempo, este triángulo conecta las ciudades de Juneau, Barrow y Anchorage, y es el responsable del mayor número de desapariciones de todos los Estados Unidos. Según los registros, la aparición de este triángulo misterioso es un fenómeno más bien moderno. La primera vez que apareció en las noticias fue en el año 1972, cuando el político estadounidense Thomas Hale Boggs desapareció en la zona. Thomas tenía gran influencia en el gobierno y era miembro de la Cámara de Representantes. Su desaparición estuvo llena de sospechas y escepticismos, y luego de casi 39 días de búsquedas por parte de 40 aviones militares y 50 civiles, se declaró su desaparición definitiva. El avión en el que iba Thomas jamás apareció, pero desde luego, no es una tarea sencilla recorrer un territorio que abarca casi 8 millones de hectáreas. Para muchas personas, lo que cae en este triángulo desaparece para siempre, tal como sucedió en el año 1950. Cuando una aeronave militar con 44 pasajeros ingresó en este espacio aéreo y se desvaneció para siempre. Los vuelos privados también tienen el mismo destino. Las avionetas o aviones pequeños tienden a perder el rumbo cuando ingresan al Triángulo de Alaska y luego las autoridades no logran seguir su rastro.
Además, las condiciones climáticas del Triángulo de Alaska son tan duras y extremas que incluso si alguno de los desaparecidos hubiera logrado sobrevivir, el clima habría acabado por completo con su vida. No hay forma de escapar de este lugar con vida, aunque lo más perturbador es que las autoridades jamás han logrado encontrar ni una sola pista de los más de 16,000 desaparecidos que se han registrado desde los años 80 en este lugar. Por todo ello, los aviones que ingresan al Triángulo de Alaska tienen un 90% de probabilidades de sufrir un accidente o desaparecer para siempre. Sin embargo, si de verdad quieres conocer el lugar más peligroso, la frontera de la que ningún viajero logra regresar, entonces será mejor que te prepares. Número 1. El Triángulo de las Bermudas. Alcanzamos por fin uno de los lugares más escalofriantes y peligrosos del planeta, el lugar al que prácticamente nadie logra sobrevivir y del que se han contado tantas historias diferentes a lo largo del tiempo, que resulta demasiado difícil no aceptar que algo extraño sucede aquí. Se trata del famoso Triángulo de las Bermudas, un área compuesta por las Islas Bermudas, Puerto Rico, Miami y el Océano Atlántico. Al unir estos puntos, se obtienen casi 1.1 millones de kilómetros cuadrados, sin duda un vasto territorio en el que los aviones no logran sobrevivir mucho tiempo en el cielo. Uno de los primeros informes de desapariciones en este lugar proviene del año 1948, cuando un vuelo comercial de Azores a Bermudas desapareció sin dejar rastro. Para muchos, este incidente no significaba nada, pero pocos meses después desapareció el G-Agrestar Ariel, mientras se realizaba un vuelo de Bermudas a Kingston, la capital de Jamaica. Conforme avanzaron los años e inició la década de los 50, los cielos del Triángulo de las Bermudas comenzaron a llenarse de terribles incidentes. Los aviones nunca llegaban a su destino, y cuando las autoridades trataban de encontrar algún indicio de la nave o su tripulación, no había ni el menor rastro. Por supuesto, conforme avanzó el tiempo, este fenómeno empeoró, haciendo que sucedieran cosas mucho más extrañas. En 1963, por ejemplo, un par de aviones Stratotanker KC-135, pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ingresaron al Triángulo de las Bermudas para realizar una serie de maniobras de entrenamiento. Pero sorpresivamente, los dos aviones se estrellaron contra el Atlántico con una distancia de unos 260 kilómetros entre sí. Antes de estrellarse, la torre de control había estado comunicándose con los pilotos y no había razón para pensar que estuvieran en algún problema. Las naves estaban en perfectas condiciones, pero algo los hizo colapsar. Curiosamente, sus pilotos jamás fueron rescatados. Este tipo de casos también se registraron en el año 1945, cuando el bombardero TBM Avenger de la Marina desapareció durante un vuelo de entrenamiento, al igual que varias escuadrillas de aviones navales, un hidroavión de rescate y otras tantas naves del ejército que se han adentrado en este territorio. Pero los cielos no son los únicos que sufren las terribles consecuencias de acercarse al Triángulo de las Bermudas. Cientos de barcos se han desvanecido al ingresar en estas aguas. El caso más emblemático fue protagonizado por USS Cyclops, un poderoso navío cargado de minerales que desapareció súbitamente el 4 de marzo de 1918. Aparentemente, el navío se había visto obligado a detenerse en las islas de Barbados para corregir una falla técnica, pero al zarpar nuevamente e ingresar al Triángulo de las Bermudas, algo escalofriante sucedió. La tripulación del barco era de 309 pasajeros, 309 almas que no volvieron a ser vistas jamás. El hecho sigue siendo considerado una de las mayores pérdidas de vida en la historia de la Marina de los Estados Unidos, y una prueba irrefutable de los escalofriantes sucesos de este lugar. Por supuesto, estos son tan solo algunos de los cientos de casos que hay alrededor del Triángulo de las Bermudas. Se sabe que las personas que ingresan a él afrontan un terrible peligro y por eso, la probabilidad de sufrir un accidente aquí supera el 95%. Ahora que ya conoces los terribles misterios que esconden estos lugares, seguramente revisarás con mucho cuidado la ruta de tu próximo vuelo, especialmente si conecta con alguno de estos lugares. Después de todo, nunca se sabe cuándo podrías convertirte en una nueva estadística para los misteriosos acontecimientos de estos lugares.